Todos sean bienvenidos a Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y a vivir mejor. Y bueno, antes de ir a la palabra de Dios, lo invito a que tome su Biblia y todos repitamos conmigo, hagamos nuestra declaración que dice así: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré instruido en esta palabra y nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Muy bien, los invito a que abramos en Deuteronomio. Seguimos en esta serie de Deuteronomio y hoy vamos al capítulo número 10. Deuteronomio capítulo 10, hoy reflexionaremos en este hermoso capítulo. Un capítulo corto pero lleno de significado. Como decía Pedro Emilio, espero que tengan ahí su Biblia y también algo para subrayar, para tomar notas. Muy bien, Deuteronomio capítulo 10. La relación más importante que tenemos en la vida es la que tenemos con Dios. La relación más importante que hay en tu vida es la que tienes con Dios. Hoy vamos a hablar acerca de el pueblo del pacto. El pueblo del pacto, el pueblo de Israel, con quienes Dios hizo un pacto. Y como consecuencia también tiene que ver con nosotros. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las tablas que estaban en las tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré las 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. Hasta ahí, un pueblo del pacto. Lo que encontramos en estos versículos es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Este pacto es muy importante porque de ese pacto va a determinar la relación que hay entre Dios y el pueblo entre Dios. Es muy interesante que Dios le dice a Moisés: labra 2 tablas como las primeras. Recordemos que Moisés subió al monte y Dios le entregó las tablas de la ley. Y hay una indicación muy específica que son 2 tablas. Y algunos dicen, en una estaban los mandamientos que tienen que ver con Dios y el otro los mandamientos que tienen que ver con el hombre. No. Son 2 copias. En una tabla están los 10 mandamientos y en la otra tabla están los 10 mandamientos. ¿Por qué es así? Lo comenté en alguna ocasión. Y es que de acuerdo a las tradiciones de ese entonces, una copia era para el que hacía el pacto y otra copia era para los que recibían el pacto. Es decir, una copia era para Dios, para que no se le olvidara. Por eso aquí dice, la instrucción es: haz una copia y ponla en el arca del pacto. Esa arca que representaba la presencia de Dios y donde Dios se manifestaba físicamente a ojos del pueblo. Y es interesante porque esta tabla, estos mandamientos, este pacto, están o debían estar delante de Dios. Algo así como para que a Dios no se le olvide el pacto que ha hecho con el pueblo. Y la otra copia era la que utilizaban para leerla constantemente al pueblo, para que al pueblo no se les olvide el compromiso que hay. No es que Dios se le olvidara, sino simple y sencillamente por cuestiones de cultura, de tradición, incluso verlo físicamente le recordaba al pueblo: Dios también está al pendiente
de su pacto. Este pacto es un convenio, es un acuerdo, son las reglas de cómo nos vamos a llevar. Dios, que es el Señor del universo, presenta esta propuesta al pueblo y básicamente el pacto es el siguiente. Si tú aceptas mis leyes, si tú aceptas mis mandamientos, entonces tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Otra vez, era algo así, si tú guardas mi ley, entonces yo soy tu Dios. Así de sencillo, pero lo sencillo no le quita lo profundo, lo serio, porque esto implica muchísimas cosas. Las consecuencias de hacer un pacto de Dios con el pueblo y el pueblo con Dios tiene que ver muchísimo con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al dar estos mandamientos, estas leyes? No son que la vida sea aburrida. No son que Dios quiera fastidiarte, molestarte. Lo vimos en algún momento. El propósito de Dios es hacerte bien. Es que te vaya bien. El único motivo de Dios que tiene para darnos sus mandamientos solamente tiene que ver con el hecho de que Dios quiere hacerte bien. Y pensemos en esto. ¿Qué gana Dios si yo miento? Si yo fallo a los mandamientos. ¿Qué gana Dios o qué pierde? Algunos dicen, se puede sentir ofendido. ¿Cómo una mentira va a poder ofender a un Dios que todo lo sabe? No podemos sorprender a Dios con nada. Entonces, el único beneficio que hay es que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos prosperados. Ahora, esto es muy importante porque solamente las personas que tienen un pacto con Dios, solamente aquellos que tienen un acuerdo con Él, un compromiso con Él, pueden reclamar o pueden pedir que Dios cumpla sus bendiciones. Es decir, yo, si no tengo un compromiso con Dios, si no le he entregado mi vida, si no me he sometido a sus enseñanzas, ¿cómo le voy a pedir algo? ¿Cómo le voy a reclamar? De repente encontramos que cuando alguien tiene algún problema y vienen con nosotros, por ejemplo, es que tengo un familiar enfermo, un problema en el trabajo, generalmente siempre le decimos, pues pídele a Dios. Pero ¿cómo le vamos a pedir a Dios si no hay un compromiso con Él? Si no le hemos entregado la vida. Lo que nosotros tenemos que aprender es que cuando nosotros estamos en este pacto, este compromiso de decir, Señor, yo acepto tus términos, entonces yo puedo decir, Señor, ahora sí pido que me ayudes, ahora sí tengo acceso a tus bendiciones, ahora sí tengo acceso a que escuches mis necesidades. Porque para todos, sobre todo nuestra cultura mexicana, tú pídele a Dios, pero ¿qué compromiso hacemos con Él? Muchas personas dicen, yo es que le he pedido mucho a Dios y nunca han leído la Biblia. No tienen el hábito de ir a la iglesia. No se enojan cuando un predicador pues apuesto y joven les pide una ofrenda. ¿Y qué clase de compromiso es? Dios no es alguien a quien vamos y solamente le pedimos cosas, no es una especie como de los Reyes Magos, ¿no? O alguien a quien podemos solamente pedirle cosas, no. Porque cuando solamente tenemos a Dios en ese concepto, estamos rebajando a Dios. Y ese no es el Dios de la Biblia. A Dios vamos con un compromiso. Señor, yo puedo pedirte, tengo acceso a tus bendiciones. Dice en Hebreos que puedo acercarme confiadamente a Él. ¿Por qué? Porque he comprometido mi vida. Ahora, este compromiso es voluntario. Dios no toma a nadie por la fuerza. Cuando Adán fue creado, lo dice la Biblia en Génesis 1, 2, 3, que lo puso en el huerto, en un lugar de delicia, donde estaba la presencia de Dios, donde no había enfermedad, no había muerte, no había preocupación, no había ningún tipo de angustia, donde no había escasez. Ese era el ambiente. Y el término de Dios fue, tú vas a vivir aquí con todos los beneficios del reino, todas mis bendiciones. Solamente no quiero que toques ese árbol, no quiero que tomes del fruto de ese árbol. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está activando en el hombre la libertad. No quiero nada a fuerzas, Adán.
No quiero que te sientas manipulado, no. Quiero que me sigas porque quieres hacerlo. Tú tienes acceso a todas las bendiciones y para activar la libertad te doy esta instrucción: no tomes de ese árbol. Y obviamente cuando él desobedece, cuando él se sale de ese pacto y toma lo que Dios dijo no lo hagas, perdió todos los beneficios. Se salió del pacto, se salió del compromiso que él tenía con Dios y que Dios tenía con él. Ahora, Dios ya no estaba obligado a bendecirlo, a prosperarlo. Él ya no tenía el compromiso de cumplir su palabra con él. ¿Por qué? Porque Adán se salió del pacto. No había compromiso. Ahora, era un acto voluntario. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Cada vez que Dios nos llama a obedecer sus mandamientos, siempre va a apelar a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque está permitiéndonos que lo amemos porque queremos, porque es nuestra decisión. Sí, es muy difícil cumplir los mandamientos, claro, es imposible, y ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de ello, pero Dios espera que lo hagamos de manera voluntaria, no obligados, para que nuestro amor sea genuino. Independientemente del sentimiento que haya, nosotros decidimos amar, buscar, servir y someternos a Dios y aceptar sus leyes sobre nuestras vidas. Algunos dicen, es que la religión te impone. No, bueno, eso es la religión. La vida cristiana, Dios no te impone. Dios te dice, si estás bajo mis pactos, bajo mi pacto, si estás bajo mis mandamientos voluntariamente, mira todas las bendiciones que hay sobre de ti. Si no quieres estar, no te voy a obligar, pero obviamente no vas a tener estas bendiciones. No podemos reclamar bendiciones si de una manera voluntaria no nos sometemos a ese pacto, a esa voluntad de Dios, y somos libres para tomarlo o no. Esta decisión voluntaria es el producto de haber pensado, de haber reflexionado quién es Dios. No por las bendiciones que nos pueda dar, sino por quién es Él. Por eso Él dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quiero serlo primero en ti. ¿Por qué? Porque si lo soy, tienes acceso a las bendiciones, pero primero es Él. Amamos sus bendiciones, amamos su palabra, amamos todo lo que Él nos da, pero principalmente lo amamos a Él, porque Él nos amó primero, porque reconocemos el amor tan grande que Él tiene hacia nosotros. Reconocemos que no solamente es amor, sino todos los beneficios que quiere darnos, todas estas bendiciones, tanto amor. ¿Cómo no vamos a querer someternos a Él de manera voluntaria? La palabra someterse es una palabra fuerte. No nos gusta, es molesta, sobre todo en estos días es molesta esta palabra, pero es un acto voluntario, donde sin dudas, donde sin vacilación, nosotros nos sometemos a Él, pase lo que pase, hasta las últimas consecuencias. Jesús lo dijo en estos términos: tomen mi cruz y síganme cada día. Eso significa amar a Dios hasta las últimas consecuencias, donde no voy a dar vuelta atrás, donde sí puedo pasar tiempos difíciles de enfermedad, de escasez, conflictos internos. Puede el mundo voltearse de cabeza, pero yo determiné buscar y servir a Dios, aun cuando los tiempos sean difíciles. Recordemos, por ejemplo, a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey el rey de Babilonia mandó a hacer una estatua enorme de su imagen, y aconsejado por malos consejeros le dijeron ellos, el rey manda a hacer una estatua tan grande para que en los próximos días, creo que en los próximos 10 días, nadie le pida nada a otro dios, ni a sus dioses, solamente a ti. Y cuando empiecen a escuchar el sonido, la música que vamos a tocar, una música especial, todos se arrodillen ante ti. Y al rey pues le tocaron en su orgullo, dijo, me gusta mucho esta idea, y mandaron a hacer esa estatua enorme. Y cuando empezó la música, las trompetas, no sé qué tipo de música, dice la zampoña, ¿no? Quién sabe qué tipo de instrumento será, se me hace raro.
Pero cuando empezó a escucharse la musiquita, toda la gente se adoraba y por esos 10 días adoraban a Dios. Pero había 3 que dijeron, no, nosotros no nos vamos a arrodillar ante nadie. Seguramente, ahí no pasa nada. Ay, ¿qué vas a perder? Ay, qué religioso eres. Ah, pero mira, es que eres un fanático. No pasa nada. Puedes arrodillarte, pero en tu corazón puedes decir, no, yo solamente me arrodillo ante Dios y aunque por fuera estoy arrodillado, por dentro no. No, esto no funciona así. Ellos se mantuvieron. Y estos chismosos consejeros del rey van con el rey y le dijeron, tú dijiste, rey, y tú firmaste el edicto que si no se arrodillaban ante ti era una pena de muerte. ¿Cuál es esa pena de muerte? Lanzarlos al lago de fuego. Y el rey se espanta y dice, si es cierto, no me puedo echar para atrás. ¿Quién no se arrodilló? A ver, vengan Sadrach, Mesach, Abednego a la dirección. Les habla el rey. Y el rey dice, ¿por qué no se arrodillan? ¿Que no saben que pueden perder la vida? Y ellos toman una decisión. No en ese momento, ya la habían tomado cuando eran unos jovencitos y llegaron a Babilonia, de seguir los mandamientos de Dios, pase lo que pase, hasta las últimas consecuencias. Y ellos le dijeron, rey, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua, no te vamos a rendir adoración, pero los voy a mandar al lago de fuego, a ese horno de fuego, y es más, échenle más leña, préndanlo 7 veces más. Y ellos dijeron, no importa. Nuestro Dios nos va a librar, ¿verdad, muchachos? Sí, sí nos va a librar. Pero ¿sabe algo, rey? Que si Él no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Estos jóvenes sabían lo que implica un pacto, hasta las últimas consecuencias contigo, Dios. Nos libres o no nos libres, nos sanes o no nos sanes, nos proveas o no nos proveas, no se trata de eso, se trata de quién eres tú. Ahora, esto es muy importante porque en estos días y los días que se avecinan, va a ser muy determinante que tú tengas bien en claro el pacto que tienes con Dios. El día de hoy, en estos días que estamos viviendo, hay una persecución hacia la iglesia cristiana, no hacia otras religiones, hacia la iglesia cristiana. En Argentina, un médico cristiano no practicó un aborto porque dijo, va en contra de mis convicciones, y mis convicciones es lo que enseña la Biblia. 14 meses está en la cárcel. Y han estado quemando iglesias, incluso en Estados Unidos, iglesias cristianas. Han estado matando pastores y a sus hijos por defender su fe. Y ellos saben, no importa, y han llegado a conclusiones como estas, no importa, aun si nos tienen que matar por el evangelio, nosotros vamos a ser fieles a Dios porque hemos aceptado el pacto que Él tiene con nosotros. Y Él nos puede librar, y si no nos libra, de todas maneras, no vamos a ceder a apartarnos de Dios. No estamos para ver si me conviene o no me conviene, es una decisión, es una determinación del corazón. Y es a lo que Dios está llamando el día de hoy a su iglesia. Hay muchas filosofías, muchas maneras de pensar, muchas religiones que están surgiendo, que nos pueden convencer, pueden sonar muy bonitas, pero todo esto está centrado en el hombre, no en Dios. Y si tú no tienes un trato con Dios, si tú no tienes un compromiso con Dios, vas a estar de religión en religión, de filosofía en filosofía, y al final le vas a reclamar a Dios cuando tú eres el que te está saliendo del pacto, del compromiso con Él. Dios llamó a Israel y le dijo, quiero hacer este pacto contigo. Y ellos lo aceptaron. ¿Qué estás haciendo tú? La vida cristiana va a empezar a cambiar a como era antes, porque antes se llegó a ver la vida cristiana como una mera religiosidad, de que vas a la iglesia los domingos, de que de vez en cuando lees la Biblia, como algo cultural más que una convicción. En estos días eso está cambiando y Dios está llamando a nuestras convicciones. No importa si tienes un día de haber conocido el del Evangelio, de haber aceptado al Señor Jesús en tu corazón, o tengas 50 años o más conociendo el Evangelio.
Dios hoy nos está llamando a tener una definición muy precisa, muy firme acerca de nuestra fe en Jesucristo. Y se vio evidenciado con la pandemia cómo algunos que creíamos que tenían fe o creíamos tener fe, en realidad no la teníamos. Y dudamos y le reclamamos a Dios. Y dijimos, Señor, si yo soy cristiano, si voy a la iglesia, si doy mis ofrendas, se olvidaron de qué se trata un pacto. Como hay otros que también nos sorprendimos, que tenían una fe tan fuerte, una determinación de amar a Dios hasta lo último, que sí, se enfermaron, perdieron familiares, su economía se colapsó tal vez, pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo a Dios. Esto no va a cambiar las cosas. Esto no va a cambiar mi determinación, esto no va a cambiar, sí flaqueo, sí tengo dudas, sí tengo preguntas, sí de repente llega a mi mente, llegan voces, ¿de dónde está tu Dios? Pero llegamos a la conclusión de que no importa lo que esté sucediendo. Yo he determinado aceptar, someterme a la sombra del Omnipotente. Y lo más sorprendente de esto es que cuando aceptamos el pacto y nos sometemos a Dios de esta manera voluntaria, Dios dice, entonces soy tu Dios. Y así te trata, y así te cuida, y así te provee, y así te prospera, y así está contigo, y con tus hijos, y con tus nietos, y así va a ser la relación de Dios. Porque Él solamente dice, acéptame, y vas a ver quién soy yo. Vas a ver que yo soy Dios. Me vas a conocer como nunca antes me has conocido. Por eso esta insistencia de Dios, acepta mis mandamientos. No es para, a ver, ya, pórtense bien, chamacos. A ver, ya, quiero que me sigan. Yo soy Dios, ¿o qué? No es un Dios enojado, no es un Dios iracundo, no es un Dios con baja autoestima que necesita que le aplaudamos para que Él se sienta Dios. No, tiene que ver con su amor para con nosotros. En este pueblo del pacto, Él dice, voy a leer versículo 12 y versículo 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjense, es importante esto, porque Dios está diciendo, que andes en todos sus caminos, que temas a Jehová, que andes en sus caminos. Es decir, que en todos los aspectos de tu vida, Dios sea el centro. Porque no es nada más, sí, yo acepto los mandamientos de Dios. No, tiene que ver con que en el día a día, tú no haces a Dios a un lado. Fíjense que tradicionalmente, hay una dualidad en nuestra mente y creemos que unas cosas son las cosas de Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, hacer mis devocionales. ¿Qué van a andar haciendo devocionales? ¿No? Buscar a Dios, ayunar. Y otra cosa es el trabajo, la diversión, los amigos, la familia, las vacaciones, cuando en realidad tenemos que quitar esa línea, porque en Dios somos totales. En Dios es tan espiritual tener un tiempo de ayuno. Cuesta mucho trabajo ayunar. Un tiempo de ayuno y de oración es tan espiritual como ir con mi familia, ir con mis hijos a cenar unos tacos, o irnos a dar una vuelta, o ir al cine, o ir a caminar al rato, o estudiar. Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. En Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos. Dios quiere ser el centro otra vez. ¿Por qué? Porque si Dios es el centro, Él te va a guiar. Él te va a dirigir, hijo, no, con esa persona no hagas negocio. No vayas por ese camino. No tomes esa decisión, toma esta decisión. Mira, acércate a esa persona. Mira, voy a traer personas que te van a ayudar. Cuando Dios es el centro en nuestra vida, en todo lo que lo hacemos. No solamente gritar cuando tenemos un problema y Señor, ayúdame. Sí, Él nos escucha en esos momentos. Por supuesto que Él está dispuesto a ayudarnos, a auxiliarnos. Pero Él no quiere que solamente sea en esos momentos, sino que haya una comunicación. Fíjense, volviendo a Adán en el huerto.
La vida con Dios era una relación constante. La vida de plenitud es cuando Dios hablaba con él, cuando el ambiente era la presencia de Dios, cuando había una comunicación ininterrumpida entre Adán y Dios, entre Dios y Adán. Y mientras se está dando esta comunicación constante, Adán lo hacía partícipe de todos sus caminos. Las decisiones que tomaba Adán, Señor, ¿cómo ves esto? Ah, sí, adelante. Oye, ¿te gusta el nombre que le puse al hipopótamo? Mira, está bien chistoso. Ah, sí, excelente. Y era una relación, una amistad donde Adán se sentía pleno. Esa era la plenitud, esa es la plenitud. El hombre no puede encontrar plenitud terminando una carrera, teniendo hijos, teniendo mucho dinero. No, eso es parte de la vida. Pero la verdadera plenitud es cuando hay una comunicación con Dios, donde tomamos en cuenta a Dios, donde no lo hemos hecho a un lado y solamente los domingos, sino el día de hoy que me levanto, Señor, buenos días, gracias por este día. Y vamos avanzando durante el día y voy a trabajar y tengo comunión con Dios, donde yo entiendo que honrar a Dios, adorar a Dios, no es atrás de un púlpito, no es tocar un instrumento, no es cantar en la iglesia, hacer un ujier, levantar las ofrendas, sino la vida de Dios, el que Dios sea el centro de mi vida, tiene que ver en todo lo que hago. Cuando voy a hacer mis compras, cuando estoy en mi oficina, cuando estoy haciendo las labores de los quehaceres en la casa, cuando estoy preparando la comida, cuando voy a dar la vuelta, cuando voy a visitar a un familiar, en el día a día, Dios dice, tenme en el centro, porque yo te quiero ayudar. Quiero que vivas en plenitud una relación, no como una carga de que, ay, bueno, a ver, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Algunos así oran. Bueno, es que hay que pedir la voluntad de Dios y aunque lo disfrazan con un sonido así muy religioso, muy espiritual, en realidad dentro algunos dicen, ay, otra vez. No es así. Porque tener a Dios en cuenta en todos tus caminos te da libertad. Vives en plenitud. La vida cristiana y la vida secular no deben de ser dos vidas. Tiene que ser exactamente la misma vida. Tú adoras a Dios cuando vas al banco y adoras a Dios cuando estás en la iglesia. Adoras y sirves a Dios cuando estás con un cliente, cuando estás haciendo una venta, como cuando estás cantando en la iglesia. Servimos y adoramos a Dios mientras vamos en el camino, mientras vamos en el metro, mientras estamos en una junta de planeación con los hermanos de la iglesia. Adoramos a Dios cuando estamos con nuestros hijos celebrando o cuando estamos en la intimidad más profunda con la esposa. Eso es una adoración a Dios. No hay una distinción. Y Dios dice, ponme en el centro siempre. Invítame a tu vida. No me hagas a un lado porque quiero hacerte bien. Cuando los judíos revisaron los mandamientos, no solamente los 10 es una como muestra, es un resumen, porque en realidad son 613 mandamientos. Y cuando ellos revisan todos los mandamientos de Dios, tiene que ver con todos los actos de la vida, tiene que ver con los alimentos, porque hay alimentos que no se deben de comer. Más bien, hay cosas que no se deben de comer porque no son alimento, como el cerdo, por ejemplo, o los mariscos. Y cada vez que una mujer iba a hacer de comer, a ver, se me antojan unos mariscos, pero aquí dice que no, entonces no lo hacemos. Estamos considerando a Dios. Iban a comprarse ropa, esta ropa no, porque mira el material que es, y dice aquí que no, que esos materiales no, vamos a comprar algo diferente. Y estaban considerando a Dios en todos sus caminos, y Dios los iba guiando. Y por medio de su palabra les iba dando dirección. No compres eso. No comas aquello. No tengas relación con estas personas. Y mientras va pasando la vida, van siendo bendecidos. Van siendo prosperados porque están siguiendo el manual. No es que Dios los premie porque mira qué obediente eres. O los castigue porque no guardaste. No. Seguir los mandamientos como consecuencia natural es que hay bendición. Así como hay una ley de la gravedad, si tú te avientas del edificio, te vas a descomponer allá abajo. Si tú te avientas así nada más, es una ley. Y los mandamientos son leyes. No son que Dios te envíe un juicio, un castigo, no. Si te sales de sus mandamientos, si no haces las cosas como Él dice, hay una consecuencia. Y así, mientras ellos iban en el día a día, todo era un acto de adoración
Y además de eso, eran bendecidos, eran guiados, porque podían hacer los mejores negocios. Y los judíos son conocidos por hacer los mejores negocios. ¿Por qué? Porque se someten a la palabra. Fueron conocidos por tener la mejor alimentación, por ser los más sanos, por tener la mejor alimentación. Si nosotros, por ejemplo, hablando de los alimentos, nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, aceptamos sus términos, no nos enfermaríamos nunca, porque es la palabra de Dios. Dice, yo voy a quitar toda enfermedad de ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sigue mis mandamientos. No comas lo que te digo que no comas. Y esto es solamente como un ejemplo de que Dios quiere que lo pongamos siempre, que lo sigamos. Dice el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él quiere ir adelante, quiere ir guiándote. Dios quiere ir abriendo caminos porque tú has aceptado sus términos. Y las cosas que para otros son imposibles, Él dice, no, quítate, hazte a un lado, yo abro caminos. Es que es imposible tener este trabajo. No, para ti no, hijo, porque yo voy contigo y Él te da la oportunidad. A veces Él cierra esas oportunidades porque dice, no, hijo, por allá no es el tiempo, no es el momento. Y Él va delante de ti, guiándote. Va delante de ti, no vayas por ese camino. No, mejor date la vuelta aquí. No saludes a esas personas. No tomes esta decisión. No hagas esas amistades. Él va delante de ti. Y por eso Dios quiere que cuando está delante de nosotros, cuando lo tenemos en nuestra consideración toda nuestra vida, creo que eso se llama oración, estar hablando con Él. La oración no solamente es tener un tiempo de 1 hora u 8 horas de rodillas y sintiendo acá. No, la oración es una comunicación con Dios, es hablar con Él. Es una comunicación, no es un monólogo de voy delante de Dios y le presento una lista de mercado, ¿no? Y tienes que darme esto y te pedimos esto y te pedimos algunas oraciones muy formales como si fueran un requerimiento ante una oficina del gobierno con tanta propiedad pero tan frío. Sí, las palabras más precisas, más elocuentes pero sin vida. Eso no es una comunicación. Comunicación es cuando me levanto y Señor, ¿qué decisión tengo que tomar hoy? Ayúdame. Y Él está ahí, porque lo estás tomando en cuenta. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Puede ser que estemos tomando decisiones malas, pero Él las va cambiando, Él nos va guiando, Él nos va dirigiendo. Y cuando hacemos a Dios parte de nuestra vida, estamos hablando con Él constantemente. Pablo dijo, no dejen de orar. Jesús dijo, enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, tener una comunicación constante con Dios. A veces pueden ser horas de rodillas, puede ser un tiempo donde tú te apartes en la iglesia y tengamos un tiempo de oración, pero puede ser solamente un suspiro. Dios, ayúdame. Señor, socórreme. Dios, no sé qué hacer. Padre, gracias. Oh, qué tiempo tan bonito estamos viviendo ahorita en estos días. Un día de estos, iba caminando, el sol, una tardecita, el sol estaba maravilloso, no hacía ni tanto frío ni tanto calor, me sentía bien, que le dije, gracias. Y levanté mis manos y no me importó que me viera la gente. Le di gracias y tuve un tiempo de oración bonito. ¿Cuánto habrá sido? Unos 3 minutos, 5 minutos. Y llego a la casa y gracias porque estoy en la casa. Gracias porque nos has guardado como familia. Gracias porque yo sé que las peticiones que te he hecho vienen en camino. Señor, ¿qué hago? El día de hoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Con quién quieres que hable? ¿Quieres que haga algo en particular? Y estamos hablando y de repente Él también nos habla. Y escuchamos su voz. Tal vez no una voz que nuestros oídos perciban, pero sí sabemos que Él está hablando aquí. Y de repente recuerdo en una ocasión que Dios me dijo, sentí que Dios me decía, sentí como una impresión que Dios me decía, dile a esa mujer que su hijo va a nacer bien. Y yo aquí ni volteo y veo a una mujer embarazada. Y voy a la saludo y le digo, hola, ¿cómo estás?
Dios te dice que tu hijo va a nacer bien, que no te preocupes, que todo está en sus manos. Y ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, y ya que se calmó un poquito, me dijo, es que yo perdí un bebé. Y ahora que estoy embarazada, hoy en la mañana le dije a Dios, Dios, este bebé sí se va a lograr. ¿Va a nacer bien o va a morir como el otro? Háblame hoy. Dice, esto fue hace como 2 horas. Y no puedo decir que Dios bajó y me dijo, hijo mío, ve y habla a esta sierva. No, fue una impresión. Sabía que Dios me estaba hablando. Y me usó para ser de bendición, para darle una palabra de ánimo a alguien que lo necesitaba. Cuando nosotros tenemos este trato con Dios, porque estamos en este convenio, en este acuerdo, va a ser fácil escucharlo. Va a ser fácil detectar cuando Él nos está hablando, porque Él va delante de nosotros, Él va abriendo camino, aún en las situaciones imposibles, aún cuando las circunstancias parecen que ya no tienen solución, Él da vida, porque Él es la resurrección y la vida. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos a Dios, que estemos en este pacto con Él, que lo consideremos en todo nuestro camino. Oren en todo tiempo, dijo Pablo. Y es la instrucción que Dios le da al pueblo por medio de estos mandamientos. Tómame en cuenta, no me hagas a un lado. Llegó un momento en que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, y en Jeremías, en Ezequiel, vemos el reclamo que Dios le hace al pueblo, y es algo muy conmovedor, muy feo, porque Dios le dice al pueblo, ¿qué te hice para que te alejes de mí? Porque ellos determinaron, no queremos nada contigo. Sí, somos el pueblo del pacto, pero no queremos nada contigo. Y Dios le dice al pueblo, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿En qué te he tratado mal? ¿En qué he sido injusto contigo? Cuando leo uno de esos versículos, a uno se le hace un nudo en la garganta, porque de repente reconoces que haces a Dios a un lado, que solamente quieres las bendiciones, pero sin un compromiso con Él, y eso no puede ser posible. Este capítulo solamente he leído los versículos más sobresalientes, porque es un poquito largo, pero aquí Dios nos está enseñando que la relación más importante que tienes en la vida es la relación que tienes con Él. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Has aceptado su pacto? ¿Tienes una relación, un compromiso con Él? Un compromiso que no se rompe. Un compromiso que pase lo que pase, voy a estar contigo hasta las últimas consecuencias. Hemos visto también en su palabra que Él quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos, en todo lo que hagas, por pequeño que sea, por grande que sea, que Él siempre sea el centro de tu vida. Y hemos visto también que Él quiere que le permitamos dirigir nuestros pasos, las decisiones, en el tiempo, en el momento que Él lo considere correcto, y ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles cuando Él nos está hablando. Hermanos, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación más importante? Yo no sé cómo es tu corazón, yo no sé cómo es tu vida, pero Dios sí lo sabe, y por eso está permitiendo que esta palabra llegue hoy, que tú la escuches el día de hoy. No sé si en este momento, en esta transmisión en vivo o más adelante vayas a escuchar este mensaje. Lo que sí Dios te está diciendo es, ¿cuál es el compromiso que tienes con Él? No puedes estar dudando, no puedes estar fluctuando. No puedes ser de contentillo, hoy sí siento que lo amo y mañana no. O cuando las circunstancias son buenas, ahí sí amo a Dios con todo mi corazón, y cuando no son buenas, le doy la espalda. Dios hoy nos está hablando. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque somos un pueblo del pacto. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo que reconoce que tú eres el Señor de la vida. El Señor de nuestra vida, con quien nos hemos comprometido también, donde hemos aceptado el compromiso que haces sobre nuestras vidas, donde a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, a pesar de que nos cuesta trabajo, hemos decidido seguir contigo, porque hemos aceptado tu amor, hemos aceptado tu misericordia, hemos aceptado tus términos de amarte.
de ser fieles a ti, Señor. Si alguien está dudando, permite que el día de hoy, al escuchar tu palabra, empiece a determinarse y poder decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. O como estos amigos de Daniel, que dijeron que nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, aún así vamos a ser fieles a Él. O en términos de nuestro Señor Jesucristo, tomen su cruz. Queremos hacerlo. No es un sufrimiento, sino aceptar tu compromiso sobre nuestras vidas. Tu bendición sea sobre cada casa, sobre cada persona que llegue a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.